Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Mujeres Políticamente Hablando. Seguimos en este proceso, en este trabajo de estar visibilizando esa participación política de las mujeres y más en este marco del 25 de noviembre donde tenemos 15 días, pero tendremos que tener toda la vida para seguir hablando de la participación política de las mujeres. Y en ese orden de ideas, pues hoy tenemos una joven mujer que está participando en la política, una mujer que tiene un trabajo de base, una mujer que conoce las necesidades de las comunidades y hoy en día ostenta la credencial en el Consejo de San José de Cúcuta. Ella es Vanessa Arenas. Vanessa, un gusto volver a tenerte, volver a hablar contigo. Bienvenida, gracias por sacar ese espacio del tiempo porque yo sé que el trabajo de ustedes es incansable, pero lo importante es eso y donde uno se da cuenta de la necesidad que ustedes ven y el deseo que tienen de estar en comunicación con las comunidades. Bienvenida a Mujeres Políticamente Hablando. Gracias, Claudia. Para mí es un gusto estar en este espacio de contarles un poco la experiencia que he vivido como Vanessa Arenas, cucuteña, hija de una comuna 6, hija de una invasión, amiga de sus amigos y hoy concejal de Cúcuta. Por eso, en uno de los temas de nuestro programa es mujeres con una historia de vida que contar y un resultado exitoso que mostrar. Y me centro mucho en ti porque es también decirle a la juventud que se vale soñar, que cuando el reto es grande tenemos que ser más grandes que los Así retos, es. que tenemos que avanzar y que sí es posible llegar a ciertas instancias de poder con un trabajo, con un proceso, con una interesa que como le colocas tú el alma y el corazón a lo que haces y que para eso se hizo la política. La política es para generarle satisfacción y cubrir las necesidades de un pueblo y va en eso. Vienes de una extracción humilde como tú misma no te, lo dices y eso es bueno contar esa historia porque cuando tú no te olvidas de dónde vienes, no te pierdes para dónde vas. Y es decirle y despertar en la juventud eso, Vanessa. Cuéntanos parte de esa historia. ¿Cómo son los inicios de Vanessa Arenas? Bueno, hoy con 30 años puedo retroceder y contarte que desde los 13 años, 12 años, 13 años, eh, hicimos una actividad política, ¿por qué no contarlo desde el sector que en su momento fue una invasión, el sector de Carlos Pizarro, como una 6, y que con la comunidad, con amigos que se metieron muchas veces la mano al bolsillo para actividades, para apoyar la iglesia, para pavimentar una calle en mal estado. El trabajo El social trabajo lo social traes ya desde los 13 años allá metida, ayudando a recoger fondos para una calle, a recoger fondos para arreglar la iglesia del barrio, que en su momento era una capillita, hoy gracias a Dios es una iglesia, que en su momento tuvimos todo el barrio con piedra y barro cuando llovía y ya hoy gracias a Dios todas las calles en perfecto estado, pavimentados, y le dimos esa dignificación al sector. Para mí esa experiencia fue muy chévere, trabajar en comunidad, trabajar con jóvenes, trabajar con personas adultas que conocían la actividad comunal y que me enseñaron. Y eso me permitió a los 17 años empezar con las juntas de acción comunal. Cuando cumplo 18 años, me postulo a la presidencia del barrio, fui presidente de Junta de Acción Comunal por 2 años, porque tuve que renunciar a los 3 años. Estudiaba también a la par en la Universidad Francisco de Paula de Santander Ingeniería Electrónica y tenía que irme a hacer una pasantía en Tibú, a graduarme, por ende fue muy responsable con el cargo, le dejé la delegación al vicepresidente en esa época y yo me fui a graduar a los 21, pero tuve esa experiencia comunal desde los 18 años, que tuve cédula y pude participar, hasta los 21 años. Sin embargo, alternamente al trabajo de comunal, pues hacíamos obras en el sector, estábamos más involucrados en la parte comunal y desde allí fui despertando el tema político en mí y en los amigos que nos rodeaban. has dicho algo muy importante, la dignificación del barrio y de su gente. Y en esa dignificación, cuando uno trabaja en colectivo, de una vez adquiere la dignificación de uno mismo. Y de verdad, por eso te digo, sí, mujeres con una historia de vida que contar y un resultado exitoso que mostrar. Él aquí, una joven, una niña que empieza a hacer activismo
social en su comunidad, en su barrio, y también hace un activismo dentro de las juntas de acción comunal, que recordarle a la ciudadanía, desde los 14 años pueden empezar a participar en las juntas de acción comunal y hacer ese trabajo, y con mucha responsabilidad sales como presidenta de la junta para poder seguir trabajando, hacer buen uso de la cédula, Vanessa, que eso es lo que yo digo, que esa tarjetica nos sirve para muchísimas cosas, porque Sí. cuando tú tienes cédula ya te dan el derecho al voto, que es lo más importante para poder participar activamente en el tema de elección, que es una de las situaciones complejas que nosotros vemos y que el análisis que yo le hago, porque desde las elecciones de juntas de acción comunal, la gente es apática para votar. Así es. Y lo que nos tiene a nosotros los colombianos de verdad en este parangón político es el abstencionismo, porque es que acá no está saliendo la gente a votar en masa y no sale a elegir a sus gobernantes, no tienen ese conocimiento de quiénes son esos gobernantes, que más adelante hablaremos de eso para que tú nos sigas contando ese trabajo. Te gradúas, bueno, vas a Tibú y regresas. Y Claudia, y bueno, y antes de continuar con la historia es, hago acá un paréntesis porque yo nací y me crié en un sector con muchas falencias, un sector vulnerable de la periferia que llamamos hoy de la ciudad de Cúcuta. Y también tuve la oportunidad más adelante de conocer otros sectores, otros tantos sectores, pero nosotros, cuando hablo de nosotros, las personas la mayoría de las personas que viven allá, nacieron con la consigna de la corrupción política. Entonces, vivíamos, los que llegaban en muchos casos, pues a comprar los votos. A comprar los no? votos porque se aprovechan de la vulneración. Había mucha desinformación, yo también pasé por eso, no lo voy a negar. En la necesidad del barrio, cualquier persona que llegue y te ofrezca 50.000, 100.000 pesos para una persona de 14 años con todas las necesidades, igual era trabajar, no era salir a hacer divulgación política de alguien que muy seguramente no conocíamos. Entonces, se juega mucho con la necesidad, ¿por qué no decirlo? Yo fui una víctima de este sistema que hoy tenemos Colombia, y hay que aprender, de todos los temas se aprende. Yo no voy a victimizarme ni estoy defendiendo a los políticos, pero estamos en un círculo vicioso hoy en Colombia, políticamente hablando. Total. Pero pues hay que empezar a romper esos esquemas y esos estereotipos. Es un círculo vicioso porque pues está tanto el que compra el voto como el que recibe el dinero sin información, muchas veces, claro, sin información. Y por ende, pues los ejercicios a temprana edad se empiezan a hacer mal. Total, esa parte de lo que tú dices es muy cierto y me parece de verdad muy valioso, porque lo importante de todo esto es reconocer, ¿no, Claro. Vanessa? Y te admiro mucho y te felicito porque de verdad tener esa valentía de decir, oye, yo lo reconozco, y eso demuestra el por qué estás donde estás y lo que estás haciendo, porque no te quedaste en ese tema de que no, seguir ocultando, no, esto es una realidad del país, y el que diga que no, en todo eso sucede acá, sucede en la China, en todas partes acá, en San Andrés, en Amazonas, en toda Colombia sucede esto, porque es una mala práctica política que viene desde hace muchos años. ¿Sí? ¿Y por qué sucede? Por la falta de participación política y después de lo del abstencionismo. Pero Claudia, quiero saber... Y la educación es muy importante. Entonces, cuando empiezas a conocer la realidad, la historia del país, de la ciudad, cuando te empiezas a abrir otros paradigmas o a quitarte tantos estigmas de encima, que lo hace la educación. Total. Luego que soy bachiller, que empiezo la universidad, que logro ser profesional, que empiezo a trabajar en lo público legalmente, que empiezo a conocer las dinámicas públicas, el ejercicio de lo público es bellísimo, sí. Es hermoso ir a los territorios, poder descentralizar esa oficina o esa entidad pública y llevarlo a los territorios, es importantísimo. Y cuando empiezo a estar más de cerca con estos procesos técnicos, pues me empieza a llamar mucho la atención del ejercicio político y de poder soñar con estar representando en una curul del Consejo, porque siento que es un ejercicio valiosísimo para los inicios de cualquier persona que esté pensando participar en política.
Total, eres una persona, una mujer joven, estás en un ejercicio y vienes con la sensibilización del tema social, de lo que sucede. Noto que no lo has perdido porque, o sea, lo traes siempre a colación, lo recuerdas y es importante eso, ¿no? Para no olvidarse uno para qué sitio va y poder llevar de la mano a sus comunidades. Dentro de todo ese trabajo comunal que tú has visto también, y también somos conocedores de todo lo que sucede en algunas malas prácticas comunales, y muchas veces dicen, ah, no, pero es que eso se lo dieron porque era comunal. No, yo he visto muchas personas que son comunales hace muchos años y no han llegado a unas instancias de poder como tú has avanzado, porque se llega es con el conocimiento, con la sensibilización y con la preparación también, ¿sí? Vienes con una preparación, has ocupado otros cargos, como lo hiciste en el CISBEN, y eres muy sensible a eso porque conociste la necesidad. Así es, a los 22 años, ya después de tener 4 años de experiencia en lo público, yo había trabajado como monitora en Indenorte a los 18, 19 años y había hecho un ejercicio chévere visitando algunos sectores y se me da la oportunidad a los 22 años, ya profesional y con experiencia en lo público, de ser la jefe de oficina del CISBEN en su momento, en la administración de César Rojas, 2016. Hicimos un ejercicio muy bonito porque, Claudia, descentralizamos la oficina y eso permitió agilidad y permitió también solucionar muchos problemas como lo eran las colas, la persona prefería pagarle muchas veces a un tramitador. Y que se presenten muchos, ¿no? A ofrecer hacer la vuelta porque yo se la hago rapidito. Exacto, entonces eso siempre pasa, es un problema que siempre han tenido las oficinas del CISBEN, los tramitadores, la gente que cobra a espaldas de los funcionarios. Y pues el decir de ellos es que el jefe de oficina está cobrando tanto. Sí, no, sí. eso es falso. Y lo digo acá, hay personas que se aprovechan del tema. Y la misma circunstancia o la misma necesidad de la gente, pues hace que pasen estas cosas. Entonces decidimos descentralizar la oficina, nos funcionó mucho. La oficina central tuvo una agilidad importante en los procesos. Fuimos reconocidos a nivel nacional también en ese periodo por depurar la base de datos, porque teníamos muchas personas fallecidas haciendo parte de esa estadística que es muy importante para la ciudad en temas de focalización de programas sociales, en temas de estadística, en temas de acciones para generar proyectos para personas habitantes de calle, para niños en condición de discapacidad, para abuelos también pertenecientes a las diferentes asociaciones, para las mujeres que hoy integran también las diferentes asociaciones. El CISBEN es muy importante para desarrollar la base social y encima de ello todos los proyectos sociales y poder mejorar o superar la pobreza extrema que hoy se vive en la ciudad de Cúcuta. Es esa caracterización necesaria, de verdad, para poder direccionar los programas también y saber qué falencias hay. Muy interesante, de verdad, y sí, de verdad tuve conocimiento en ese momento cuando estabas ahí. No sabía que eras tan joven, pero sí se veía muy dinámica el tema. Y fue un gran reto, ¿no? En tomar las banderas de una oficina tan importante a los 22 años. Que como te digo, sí, yo ya tenía una experiencia en lo público desde otra postura más asistencial, pero ya dirigir a un grupo de personas, éramos más de 100 personas en ese entonces, el equipo, personas que de pronto llevaban mucho tiempo haciendo procesos muy parecidos o muy sistemáticos y que llegue una peladita de 22 años a decirles no, vamos a hacerlo de esta forma, con mucho respeto, claramente, sí, sí, por la experiencia de la gente, pero con otras visiones. Yo lo mido mucho, Vanessa, el tema de la calidad humana del funcionario público por la recordación de las personas, sí, la impronta que dejas en la comunidad, el cariño que te siguen teniendo porque se vieron pues beneficiados, porque tuvieron acceso y el buen trato, que es lo que uno más que todo mira desde la función pública, y eso es importante también verlo y reconocerlo, y eso es bonito. Pero bueno, una mujer jovencita que llegue a esos puestos y en todo este proceso, Vanessa,